Continuamos conversando con Sebastián y qué bueno es conocer la cultura de otro país que comparte idioma y comparte también la literatura, la poesía. Y se me ocurre preguntarte, Sebastián, la generación de los 40, háblame de cuáles fueron los principales exponentes que forman parte en el Paraguay de ese ciclo. Ya, es una generación sobre todo de grandes poetas, es una generación que empieza a renovar el verso en el Paraguay, la forma de abordar los temas. Uno de los grandes exponentes de esa generación es Eric Campos Cervera. Cuando tuvimos la suerte de presentar estos libros, unos colegas paraguayos presentaron estas ediciones que la Editora Nacional de República Dominicana publica, las dos antologías. Bueno, la escritora Susi Delgado lee un poema que se titula Un puñado de tierra de Eric Campos Cervera. En el Paraguay la poesía se aborda con una influencia de denuncia, de crítica social. Después otros autores avanzan hacia el intimismo. No es tan romántica la poesía. Hubo una época previa, pero esa generación empieza a abordar de otra manera. Okay. Entonces, parece que el mayor exponente de esa época, al que lo podemos leer ahora y considerar todavía fresco de alguna manera, es Eric Campos Cervera. También en ese grupo estaba la gran maestra Josefina Pla, que es una artista multidisciplinaria. Y bueno, Roa Bastos estuvo en ese grupo formándose, era uno de los más jóvenes. Y bueno, con ellos podemos entender. Te iba a preguntar, porque Roa Bastos me parece, y te comentaba fuera del set, el Neruda de allá de Paraguay. Aún pese a su muerte sigue latente todos sus escritos y todas sus obras. Sí, ¿A qué se debe esa influencia de Roa Bastos? Podríamos llamarlo el Neruda. Todo país tiene un gran escritor. Sí, Claro, por ejemplo, y hay una gran novela, una gran hay un novela. gran poema. El caso de Roa Bastos supera todas las expectativas, se vuelve Un mito. un gran escritor. Es universal. Ahora mismo es universal. Sí, es un escritor que sufre el exilio y ese exilio hace que crezca una buena parte de su obra en Buenos Aires. El Paraguay en 1947 sufre una revolución que culmina en una guerra civil. Fue una tragedia nacional y lo que provocó eso fue una gran cantidad de exiliados, entre ellos Roa Bastos. Él va a Buenos Aires, escribe ahí sus primeros libros, gana premios. Su primer libro, El trueno entre las hojas, su primer libro de cuentos, El trueno entre las hojas, recibe muy buena crítica. Su siguiente libro, Hijo de hombre, gana un premio importante en Buenos Aires, en Argentina. Luego publica otra serie de libros hasta que llega lo que sería su obra cumbre, una de las obras cumbres de las letras en castellano, que es Yo el Supremo, 1974. Y con eso él, a mi parecer, sostiene dos cosas. Una es Yo el Supremo, el que narra Gaspar Rodríguez Francia, ese cuestionamiento, esa reflexión, esa justificación constante de su actuar. Y también está Yo el Supremo, escritor, capaz no solo de contar la historia, sino capaz de renovar la lengua, de jugar con la lengua, de provocar ciertas cuestiones que hacer que el castellano te muestre nuevos horizontes. Okay. Entonces, uno de los grandes elogios viene de Humberto Eco, que llamó a Yo el Supremo, que es la novela más semiótica de la historia. Porque uno abre en cualquier página de la novela y te enseñará algo. Te enseñará algo por la capacidad que tenía de resignificar palabras, oraciones, frases, formas de narrar, técnicas, métodos. Mira, ¿qué ocurre con las letras paraguayas a partir de 1960? ¿Y cuáles son sus principales exponentes, sus principales figuras? Un poquito antes hay lo que se denomina, nace la novela moderna, la novela que deja de ser condescendiente con la sociedad paraguaya. Okay. Esa novela es de Gabriel Casaxia, se titula La babosa, y era como una novela que en vez de dibujar una sociedad bonita, lo que hace es
describir una sociedad es mediocre. Es como si hubiera puesto un espejo Ok. frente a la sociedad y sin capacidad de que la sociedad se maquillara. Así, Entonces, cuestiona es una el novela status que... quo. Exactamente. Y le provocó tanto malestar en la sociedad que Gabriel Casaxia, que era un hombre, un escritor enamorado de Areguá. Areguá es un pueblo cercano a Asunción, que luego de la publicación de la novela no le permitieron regresar al pueblo. Entonces hay una anécdota muy memorable que cuenta Casaxia y también lo cuenta Robabasto, entre otros, que para que él pudiera regresar a Asunción, en una ocasión se debió vestirse de mendigo. Y hay una iglesia muy importante de Areguá, entonces él fue a Areguá, ascendió hasta la iglesia porque está en un cerro, y se ubica para mirar desde arriba. Ahí tiene un lago, que es un lago muy famoso, es el lago de Pacaraí, y la gente no lo reconoce e incluso le entrega monedas. O sea, su disfraz fue perfecto. Sí. Mira, Alfredo Stroessner, su dictadura, ¿qué significó? No solamente desde el punto de vista político, que yo quiero que tú me lo describas aquí, sino también desde el punto de vista de las letras. Alfredo Stroessner es un dictador que provocó un retraso de siglos en el Paraguay. ¿Cuándo comienza la dictadura? Él asume con un golpe en 1954. Ok. Asume con un golpe Ya Roa militar. Bastos estaba en el exilio. Estaba, sí. Sí. Y con un golpe militar asume, luego de asumir se convierte en el líder del Partido Colorado, el partido hegemónico, se deshace, empieza a deshacerse de los disidentes, su política, ¿cómo llamarlo?, dictatorial, muy fuerte, de persecución, encarcelamiento, todo eso se nota ya desde los primeros años. Es una postura muy radical, es criminal. Convierte al Estado en un estado de criminalidad, en una institución criminal. Entonces empieza a cambiar todas las cosas. No solamente está la persecución a disidentes, el encarcelamiento, los desaparecidos, los asesinatos, también está la apropiación de la cosa pública. Ok. El robo. El robo del erario público, es la apropiación de la tierra pública. Hubo una supuesta reforma agraria, pero esas tierras terminaron en manos de militares, de jerarcas, de oligarcas. Después llega un acuerdo con la dictadura del Brasil para crear Itaipú, en la que el Paraguay termina endeudado durante 50 años y está obligado a ceder. Hay que señalar que la presa de Itaipú es una de las presas más grandes del mundo. Sí, me parece que es la segunda más grande, pero la que más produce en el mundo. Energía, Sí. energía, exacto. Sebastián, en ese tránsito de la dictadura, ¿hubo escritores que Sí, sufrieron el caso más emblemático podría ser el de Rubén Vareiro Aguirre. Él escribe un libro de cuentos que se titula Ojo por Diente, lo envía a Casa de las Américas y gana el premio. Él con ese premio regresa al Paraguay y es encarcelado. En ese momento él estaba enfermo, está en la cárcel, la gente pedía, muchos intelectuales que lo conocían, pidieron para que lo liberaran y después de una gran presión interna y externa lograron liberarlo e inmediatamente tuvo que salir del país. Entonces, si podríamos decir un solo autor, tendría que ser Rubén Vareiro Aguirre con el libro Ojo por Diente. Sebastián, ¿qué proporción de la población paraguaya habla guaraní y si parte de esa literatura, ¿verdad?, paraguaya se ha escrito en ese dialecto? El guaraní es un idioma. Un idioma. Desde ¿Es 1900 un idioma? Es un idioma Oye, con todo lo necesario. Ese idioma tiene su literatura, tiene su gramática. Es un idioma que fue durante muchísimo tiempo perseguido, marginado, prohibido, castigado. Solo en 1900 cae la dictadura de Stroessner, en 1989, en 1992 tenemos una nueva constitución. En esa constitución se incluye por primera vez al guaraní como idioma oficial.
antes el guaraní siempre estuvo muy presente en el país, hasta ahora. Pero no como una tradición escrita, es un idioma sobre todo oral. Entonces, la literatura de creación es mínima. Existen muy pocos libros escritos en guaraní como creación literaria. Existe sí libros que compilan leyendas, que compilan mitos, que tratan de llevar la literatura oral del guaraní, la mitología, la leyenda, la cultura, a los libros. Pero un gran autor que haya escrito una obra en guaraní, tengo entendido que son contados, muy pocos. Ok. Mira, entonces definitivamente ustedes como país, ¿verdad? Uno de los principales productores de energía en el mundo, pero energía producida a partir del agua. Sí, energía limpia. Energía limpia. Y esa riqueza que ustedes producen, ¿se distribuye equitativamente entre ustedes? ¿Se siente en la economía? No. Porque yo vi ahí, por ejemplo, en el 2010, ustedes crecieron a un ritmo de un 14%, sí, solamente detrás, igual que Singapur y esos países de tigres asiáticos, como se le dice popularmente. Entonces uno se imagina que esa riqueza pues se reparte equitativamente. Uno se imagina, porque la imaginación lo permite. Sí, la realidad en el país, en Paraguay la injusticia es omnipresente. Itaipú produce una enorme cantidad de electricidad, pero eso por un acuerdo de dos gobiernos dictatoriales. El beneficiado es Brasil. Totalmente. La energía que se produce y que se cede al Paraguay es poca en porcentaje a todo lo que produce. El Paraguay tiene otra represa pequeña que se llama Acaral. Esa represa beneficia al país y también tiene otra enorme represa hidroeléctrica que es Yacyretá con Argentina. Sí, con Argentina. Entonces, es un país que produce muchísima energía eléctrica, pero por ejemplo, el país no está totalmente electrificado. El país, hay sectores en los que no tienen luz. Sectores en los que comunidades. Tú no me puedes decir eso. Tienen ciertas comunidades se manejan por estar muy alejadas, se encuentran con dificultades energías a gasolina. Okay. O sea, y el Paraguay tardó muchísimo. O sea, la capital tuvo energía eléctrica desde Itaipú. ¿Y es cara, Sebastián, la energía si la comparamos con otros países? No conozco los precios de otros países, pero hubo un conflicto este año porque hubo un aumento de la tarifa que fue muy notorio. Es que estamos al año previo electoral. Okay. Y estos gobiernos lo que hacen es siempre elevar las tarifas públicas en este proceso porque solamente en el año previo electoral el gobierno se extiende y recorre todas las comunidades. Pero yo pensé que disminuía para que votaran entonces. No, es una cuestión de recaudar para utilizar en campañas electorales. Mira, Sebastián, ¿y qué factor juega el sector ganadero a nivel del desarrollo de Uruguay? De Paraguay. El sector ganadero es la oligarquía más fuerte en el país. Es una oligarquía que está representada por la Asociación Rural del Paraguay y define políticas públicas. Ahora, este año, según leí... Es una especie de cártel, si así cabe el término. Sí, fácilmente, porque hay mucha relación entre los narcotraficantes y la ganadería que usan el ganado para lavar dinero. Últimamente también están utilizando el negocio inmobiliario. Entonces, Paraguay se convirtió en el 8º exportador mundial de carne. Es un país pequeño y exporta esa cantidad de carne. Es algo que beneficia. En el Producto Interno Bruto se ve el ingreso al país, pero es un ingreso que beneficia a un sector muy reducido. Un sector totalmente reducido que en total ha de ser 2.000 familias. Pero ustedes también son uno de los principales exportadores de marihuana. Sí, hay un informe de hace unos pocos años en el que ubica a Paraguay como, no recuerdo si era 4º o 6º de Sudamérica. Es de productor, es el PCC
no recuerdo, hay una mafia en el Brasil que es la que administra eso. Ok. Hay un sector, el sector fronterizo con el Brasil, se considera a Pedro Juan Caballero, que es la ciudad fronteriza con el Brasil, como Ok. un lugar de una tráfico. capital narco, Ok. un estado aparte del país que se maneja. Una de las cosas que llamó la atención en el mundo es que hubo un asesinato al nivel de Hollywood entre narcos en esa ciudad. Entonces, el nivel de criminalidad en esa zona es algo que no se puede controlar, de lo que se sabe poquísimo en Asunción. El nivel de investigación de periodistas es bajo porque también hay periodistas asesinados. Ok. También. Entonces, es algo que nos enteramos a través de los estudios, de las investigaciones de otros medios, de otras instituciones extranjeras. Esa es la situación. Bien, Foro 45, Información para el Cambio. Hoy hablando de la literatura y hablando también de ese país tan desconocido para nosotros como es Paraguay.